2, que tienen que ver con comportamiento del consumidor. Hoy vamos a repasar algunas cositas por ahí muy específicas de esta unidad y vamos a hacer un pequeño caso práctico de un ejemplo local, de un producto, un servicio local, como para entender esto que vienen hablando de la motivación, de los factores que influyen en el comportamiento del consumidor, los grupos de referencia. Esto seguramente lo van a desarrollar más adelante a lo largo de la carrera, en otras materias. Puede ser que lo den en análisis de la demanda, una materia específica donde se habla mucho de esto. Porque lo que nosotros estamos haciendo no deja de ser una introducción a lo que es el marketing. Pero bueno, para profundizar un poquito más y que puedan entender. ¿Hola? Bueno. Solo para repasar lo que es el modelo de comportamiento del consumidor. ¿Se acuerdan que yo había hecho un pequeño gráfico de lo que era el proceso? ¿Sí? Que el proceso de decisión de compra del consumidor, donde tenemos un ingreso, tenemos una salida y tenemos una caja negra donde propiamente se da el proceso. Lo que se conoce como input, output, y después hay una retroalimentación. ¿Sí? En todo proceso, en todo sistema. Si hablamos del proceso de decisión de compra del consumidor, ¿qué serían los inputs? ¿Cómo? Los estímulos, ¿sí? La información del medio, de afuera, los estímulos. Y acá entre los estímulos, ¿qué tenemos? Se dividen en dos esos estímulos, ¿sí? Uno de ellos, ¿cuál era? Lo que podíamos hacer nosotros desde la organización, desde nuestra empresa, para despertar esos estímulos, para despertar que las necesidades, los deseos. ¿Qué podíamos estimular desde el marketing? Creamos la necesidad, los deseos, la necesidad ya está, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es estimular ese deseo. Entonces, ¿con qué herramientas? Con el mix, ¿sí? Las 4P. Además de eso, hay otros estímulos, ¿sí? A lo que está expuesto el consumidor. ¿Cuáles eran? Los factores ambientales. Y en esos factores ambientales, vamos a poner ambiente. En esos factores ambientales, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos en el ambiente? ¿A qué está expuesto el consumidor? ¿A qué factores? Factores económicos. Ahora que se disparó un poco el dólar, ¿afecta o no afecta? ¿Qué más? Sociales. ¿Qué más? Culturales. ¿Qué más? Políticos. Puede haber algunos más, con eso ya me alcanza. ¿Sí? Entonces, esta información es la que influye en el proceso de decisión de compra, influye en esta caja negra. Dentro de esta caja negra suceden cosas internas al consumidor, ¿sí? Cosas propias a él. Entre esas cosas propias, ¿qué tenemos? ¿Qué factores internos le suceden? ¿Se acuerdan? ¿Qué otros factores? Factores culturales propios, ¿sí? De él. Factores culturales. ¿Qué más? Sociales. ¿Qué más? Personales. Y psicológicos. Eso es lo que le sucede a él.
internamente, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podamos despertar con nuestras variables, ¿sí? Más allá de lo que pueda suceder en el ambiente, en el macroambiente, ¿sí? A él le pasan cosas internas que tienen que ver con su motivación, que tienen que ver con el tipo de deseos que le despertamos. Y eso está definido por su cultura, sus relaciones sociales, cuestiones personales y psicológicos. Además, internamente, se da un proceso de decisión de compra, propiamente dicho. ¿Sí? Ese proceso tiene que ver con, más o menos, ¿cómo sería ese proceso? La identificación de un problema, ¿sí? La identificación de una necesidad, la búsqueda de alternativas, ¿sí? La evaluación de esas alternativas y la decisión propiamente dicha, ¿sí? Eso también es un proceso interno dentro del consumidor, que tiene ese orden, por eso le pongo estas flechitas así, porque tiene un orden. Y después tenemos un resultado. ¿Cuáles pueden ser los resultados? Primero, la compra o no compra, ¿sí? Puede ser la compra o la no compra, ¿sí? Si es la compra, ahí viene la decisión del producto, la marca, ¿qué más puedo decir? La cantidad, la frecuencia, ¿qué más? El lugar donde compro, el comercio, por ejemplo, ¿sí? Hoy lo que tenemos que trabajar, entender, es esto. Vamos a hacer un trabajito para tratar de entender esto y esto, ¿sí? ¿Qué influye en el comportamiento del consumidor? Esto es lo que estuvimos hablando, los estímulos externos, una caja negra, las decisiones de compra del consumidor. Dentro de los estímulos externos tenemos el mix de marketing, ¿sí? Producto, precio, plaza, promoción. Los factores ambientales, económicos, tecnológicos, políticos, sociales. Y después lo que hablábamos recién, lo que le pasa internamente al consumidor. Su proceso de decisión, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de información, la evaluación, decisión y el comportamiento post-compra. ¿Qué puedo elegir? ¿Qué puedo decidir? El producto, la marca, el comerciante, el momento, la cantidad, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, desde el marketing, por supuesto que podemos despertar los estímulos a través del producto, el precio, la plaza, la promoción, además de los otros estímulos a los que está expuesto el consumidor, los económicos, tecnológicos, políticos, culturales, sociales. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Culturales. ¿Qué era la cultura? ¿Qué entendemos por la cultura? Ahí vamos, cultura. Las costumbres, ¿sí? La forma, los valores, ¿sí? El comportamiento de un grupo de consumidores. Las percepciones y los comportamientos aprendidos. Dentro de las culturas podemos identificar las subculturas. ¿Qué son las subculturas? ¿Qué son las subculturas? Son como nichos dentro de las culturas, ¿sí? Como pequeñas agrupaciones dentro de la cultura, más específicos, de comportamientos más específicos que pueden tener que ver ¿con qué? Con la religión, la nacionalidad, la región, ¿sí? Podemos decir nosotros que la cultura argentina está definida por esta característica, pero a su vez, dentro de Argentina hay subculturas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los pueblos originarios, ¿qué más? La cultura del norte, del noroeste, del noreste, del litoral, ¿sí? ¿Qué características hay? ¿Qué diferencias hay? El tipo de música que se escucha,
los alimentos, ¿sí? Los climas, bueno, ni hablar, los climas influyen en las costumbres, ¿sí? Y en los demás comportamientos como consumidores. Subculturas, nacionalidad, religión, grupos étnicos, regiones. ¿Qué dicen los chicos de la clase, del aula? Debe ser por internet, no sé, parece que hay un problemita con internet, con la conexión. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me interrumpen, chicos, lo del aula virtual. Después tenemos la clase social, los ingresos, la ocupación, la educación, los estilos de vida, ¿sí? Otros factores que influyen. Y después la influencia, los grupos de influencia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los grupos de referencia. ¿Qué son los grupos de referencia? Influyen en actitud y comportamiento, pero ¿qué son? ¿Qué entienden por grupos de referencia? ¿Qué son? Estamos repasando nomás, en teoría ya recontra dominamos este tema. ¿Qué son los grupos de referencia? Pueden ayudar. ¿Qué son los influencers? ¿Qué hacen los influencers? ¿Recomiendan? ¿Y qué efecto tienen sobre los consumidores? ¿O sobre ustedes? ¿Sobre nosotros? ¿Qué efectos tienen? ¿Por qué son influencers? ¿Eh? Influencia, exactamente, influyen en el comportamiento del consumidor. Los grupos de referencia influyen. Son grupos donde que el consumidor, al cual el consumidor imita los estándares de ese grupo. ¿Sí? Y los usa, valga la redundancia, como referencia, ¿sí? Como modelo de comparación para su propio comportamiento, como son los influencers, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, los grupos de referencia, bueno, ahí dice, influyen en actitudes y comportamientos. Usamos las mismas palabras, referencia, influencia, ¿sí? Estándares, valores. Ahora, los grupos de referencia pueden clasificarse en distintas categorías. Por un lado, pueden ser primarios o secundarios, de acuerdo a la relación que tengan con esos grupos. ¿Sí? Cuando la relación es más íntima, ¿sí? Es un grupo primario. Cuando la relación es menos íntima, es un grupo secundario. Por lo general, en los grupos primarios hay una relación, no por lo general, lo que se da en los grupos primarios es una relación informal, en los grupos secundarios una relación formal. Un ejemplo de un grupo primario de referencia para un consumidor, para una persona, la familia, ¿sí? Un grupo primario, los amigos también. Y como grupo de referencia secundario, los compañeros de trabajo, ¿sí? O el trabajo, la gente con la que se relaciona en el trabajo, grupos profesionales. Puede ser un equipo, si pertenezco a un equipo de fútbol, básquet, rugby, algún deporte, ¿sí? Puede ser un grupo secundario. Porque hay normas, hay un capitán, ¿sí? Hay normas que cumplir en ese equipo, en ese rol. Esos pueden ser entonces primarios o secundarios. A su vez, hay grupos que son de pertenencia y grupos de aspiración. Dentro de los grupos de referencia hay grupos de pertenencia y grupos de aspiración. De pertenencia son a los que efectivamente pertenece el consumidor, que efectivamente nosotros pertenecemos, ¿sí? E imitamos, tenemos unos mismos valores, una misma conducta, ¿sí? Sobre todo en el consumo. Ahora, también hay grupos a los que no pertenecemos, pero que aspiramos, ¿sí? O admiramos. Por ejemplo, ¿conoces algún ejemplo de grupo de referencia, pero de aspiración? En el que no estoy, pero que me identifico con ese grupo. Puede ser un club de fútbol, puede ser un partido político, ¿sí? Puedo ser yo, no sé, no puedo ser fanático del rugby y no juego al rugby.
pero soy fanático, me compro las remeras de rugby, tengo una pelota de rugby, tengo cuadros de rugby, me miro todos los partidos de rugby, ¿sí? No juego al rugby, no pertenezco a ese grupo específicamente, ¿sí? Pero imito el comportamiento. ¿Qué publicidades conocen que están orientadas al rugby? ¿O qué productos orientados al rugby? Por ejemplo, se me ocurrió ahora el rugby. Las marcas no utilizan al rugby como, o al fútbol, o al básquet, para promocionar sus productos. Había una, bueno, ahora no sé cuál es, pero cada tanto, Peugeot saca una edición limitada de un determinado modelo de auto, ¿sí? Y lo relaciona al rugby. Incluso le pone el nombre. Había salido en una época un Peugeot 307, después salió un 308, edición limitada. Incluso salió uno que se llamaba Roland Garros, de tenis. Había un Peugeot 308, modelo deportivo, edición Roland Garros. Tenía tapizado claro, medio blanco, adentro, de cuero. Tenía determinadas características, que era una edición limitada. Ese tipo de producto, ¿a quién apunta? ¿A los que juegan al tenis nada más? ¿A los que juegan el Roland Garros? ¿Son los que juegan el Roland Garros? Nada, son no sé cuántos juegan al Roland Garros. 10, 20, no sé cuántos participan. ¿Pero a quién apunta ese producto? A los aficionados, exactamente, a eso. Entonces, esos aficionados, quizás la mayoría no juega al tenis. Seguro que muchos que sí, pero la mayoría no juega al tenis, no importa. Pero yo apunta al que le gusta el tenis, al que es fanático de Roland Garros, por ejemplo. Lo mismo hizo con otro auto, con el Mundial de Rugby. Sí, no me acuerdo en qué año. Sacó una edición limitada de un determinado auto con determinadas características que no había, que no tenían los otros modelos, ¿sí? Y tenía el nombre, tenía el sellito del Mundial de Rugby, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Apuntan a ese segmento que aspira, ¿sí? Aspiracional. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo de referencia tenemos? Dijimos la familia, el trabajo, los compañeros de trabajo. Los grupos de pertenencia aspiracionales, por ejemplo, son los estudiantes, por ejemplo, estudiantes de medicina que quieren parecerse a los profesores, a sus profesores médicos. Vamos a poner los estudiantes de marketing porque no sé si se quieren parecer a sus profesores. Pero vamos a poner un ejemplo de los estudiantes de medicina, ¿sí? Que quieren convertirse en grandes médicos como sus profesores. Entonces, todavía no pertenecen a ese grupo, pero imitan los valores, imitan el comportamiento del grupo al que quieren pertenecer o aspiran a pertenecer. También hay grupos de rechazo, ¿sí? Que generan un impacto negativo, ¿sí? Pero también influyen en el comportamiento del consumidor, porque el consumidor no quiere parecerse a ese grupo, entonces realiza acciones y actitudes contrarias a ese grupo, ¿sí? Son los grupos de rechazo. Pueden ser, por ejemplo, también los equipos de fútbol, partidos políticos, ¿sí? Los ejemplos más fáciles de entender. Bueno, ¿qué más? Bueno, la familia, por supuesto, influencia clave en decisiones de compra e hijos. Dentro de los grupos de referencia también están los grupos formales e informales, como otra clasificación, ¿sí? Los informales, familias, amigos, los formales, el trabajo, la facultad. A lo largo del ciclo de vida del consumidor, ¿sí? Hay determinados grupos que influyen más que otros, ¿sí? En la primera etapa de vida de las personas influyen mucho más los grupos normativos, ¿sí? Como por ejemplo la escuela, la iglesia, ¿sí? A lo largo que va pasando, que va creciendo, en la adolescencia influyen más los grupos informales, como los amigos, ¿sí? Y a medida que va creciendo, tienen mayor peso los grupos de referencia aspiracionales o de pertenencia.
Entonces, los factores sociales son los grupos de referencia, esto que charlamos recién, la familia, los roles y estatus. ¿Sí? Las expectativas sociales influyen en el consumo. Factores personales, hablamos de la edad y el ciclo de vida. Esto ya lo repasamos la clase pasada. Habíamos dicho que tengo que saber identificar la edad y la etapa en la que está viviendo, por la que está transitando ese consumidor. A veces no me alcanza con dividir por edades, sino por la etapa en la que está pasando. Personas que viven solas, consumidores que son estudiantes, que están trabajando, que están en la etapa familiar, que todavía no están en la etapa familiar. Fíjense que una persona de 25 años puede estar en distintas etapas. ¿Sí? Puede ser estudiante, puede estar en la etapa de soltería, puede estar en la etapa familiar, puede estar en la etapa post-familiar, ya divorciado, con hijos quizás, ¿sí? Y empezando de vuelta el ciclo. Entonces es importante entender en qué etapa está, no solo la edad, sino en qué etapa de su vida está. Eso va a determinar qué necesidades y preferencias tienen. Por supuesto que la ocupación y la situación económica y el estilo de vida. ¿Sí? ¿Cuáles son sus actividades? Factores psicológicos, fuerzas internas que impulsan la acción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, que hablamos todo el tiempo de la pirámide de Maslow? Ahí estoy viendo, perdón, a los chicos del aula. Interrúmpanme, así los leo. Dice Graciela, Matías. Suplementos deportivos ENA. Son los productos que, de acuerdo a los grupos de influencia, por lo que entiendo. Agustín dice Kevington. Sí. Retomando un poquito lo que hablábamos hoy de los grupos de referencia. Bueno, entonces factores psicológicos, la motivación, las fuerzas internas que impulsan a la acción, la percepción, es lo que yo entiendo, lo que puedo decodificar del medio a través de los sentidos, el aprendizaje, que tiene que ver con la experiencia, las creencias y actitudes que influyen en las decisiones. Bueno, con esto que vimos rapidito, bien rapidito, vamos a hacer un pequeño caso práctico, ¿sí? Voy a compartir en el grupo. ¿Todos tienen Instagram? Seguramente sí. ¿Alguien no tiene Instagram? ¿Alguien no tiene Instagram? Bueno. Bien, entonces. Vamos a mirar un Instagram, a ver si puedo compartir. Ahí está. Vamos a buscar esta página en Instagram que se llama Entre Copas y Caballos. Vamos a mirarlo acá, igual.
Este es un producto local, relativamente nuevo, producto o servicio, ¿sí? Yo voy a decir producto, pero nos referimos en realidad a todo lo que ofrece esto. Entre copas y caballos, si quieren buscarlo. Es un producto local relativamente nuevo, ¿sí? Que no lo conozco a fondo, no sé quiénes lo organizan, quiénes lo hacen, pero consiste en combinar distintas estrategias, distintas acciones, ¿sí? Ya como su nombre lo indica, combinan los caballos a través del polo y el vino, ¿sí? Porque los sponsorea, los ayuda una bodega de Mendoza, que es Escorihuela Gascón. Escorihuela Gascón. No sé si lo sponsorea siempre o solamente en las ediciones que hicieron. A ver. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? ¿Nadie? Viví la fusión perfecta entre la pasión equina y el buen vivir. Un evento único para amantes de los caballos y el vino. Esa es su descripción. Escorihuela Gascón lo sponsoró alguna vez, pero evidentemente no forma parte de esta alianza porque no está ahí, digamos, ¿sí? Ellos lo que tratan de combinar es la pasión por los caballos y el vino, a través de toda una experiencia al aire libre, ¿sí? Vincular un poco el deporte, un deporte nuevo, que no es muy conocido. ¿Alguien conoce el polo? Quien levante la mano, ¿quiénes conocen el polo? De los que levantaron la mano, deben ser unos 10, más o menos, un poquito más, 12. ¿Conocen las reglas del polo? ¿Quiénes conocen las reglas del polo? De los 10 que levantaron, a ninguno. Bueno, yo levanto la mano, no conozco. Sé que existe el polo, no conozco las reglas. ¿Conocen algún equipo de polo? A nivel nacional. ¿Quiénes conocen un equipo de polo? La Delfina. La Delfina. ¿Quién más? Hay un jugador ahí que es importante. Incluso creo que hay una serie. ¿Conocen algún otro equipo? La Dolfina. ¿De dónde es la Dolfina? Bueno, no es local, es de Buenos Aires. ¿Y un equipo local? ¿Conocen de polo? Menos. ¿No? ¿Saben dónde hay canchas de polo acá? Hay una en Itambeguazú. En Itameguazú, en Garupá. Y bueno, después está el hipódromo. Hasta ahí llega mi conocimiento, digamos, ¿no? Capaz que hay más. Bueno, miramos. Tuvo 2 ediciones este evento. Podemos ver algunas fotos. Ahora vamos a ver qué tiene en la historia. Grandes Bodegas de Mendoza, bueno, Escorihuela, San Felicien, Luigi Bosca. Nada más, esa historia. ¿Qué podemos ver? Acá. A ver si podemos reproducir esto. Algunas imágenes de lo que fueron las ediciones. La segunda edición se hizo en el Ejército, Caballos y Vinos, Living Lounge, Tapeo y Tentaciones Dulces, Sunset DJ, sorteos, Club Hípico Militar. Esto fue acá en Posadas. Otra edición. A ver, acá hay unos videos. Un poco de lo que es. Se comparte un partido de polo o un par de partidos, la verdad que no sé. Después hay un after, ¿sí? Con degustaciones de vino. ¿Qué particularidades pueden observar? ¿Están mirando en sus celulares? ¿Qué particularidades pueden observar? Algo que puedan observar de esto. La vestimenta. ¿Qué les dice la vestimenta? Un ambiente un poco más gauchesco, un poco.
¿Y es un ambiente gauchesco clásico o como un poco más refinado? Un poco más refinado. A ver. Bueno, imágenes. ¿Cómo están luqueadas las personas que están? No solo eso, fíjense que acá, no lo puedo compartir ahí, lo estoy viendo yo nomás, perdón. Fíjense la clase social, dice Enzo, clase alta. A ver, ¿por qué no puedo compartir? No puedo lograr que se vea esto. Está bueno para ese lugar, profe, sí, está bueno. Sí. Está bueno. Ahí está, fíjense, dentro de la página tienen la alianza con una boutique, ¿sí? Que promociona su vestimenta, como que le enseña a los que van a participar cómo tienen que ir, cuál es el outfit con el que tienen que ir. ¿Ven? Le sugiere al público, le educa a su público, educa a sus consumidores, ¿sí? Cómo tienen que ir, perfila al consumidor, cómo tiene que ir a ese evento, para participar de ese evento, cómo hay que ir. Claramente hay que ir con un sombrero, por lo que veo, ¿no? No vayan a aparecer con una gorra porque, no, sombrero. ¿Qué más se puede? A ver. Entremos al Instagram a chumear. No puedo ver el... Acá. ¿Qué más? Acá también, ¿ven? Cómo sugiere a los consumidores, a su público, cómo tienen que ir vestidos. Queremos que compartas una tarde única con todo el estilo que te mereces. Te esperamos para asesorarte y brindarte lo mejor para el evento. No puedes faltar. A ver qué más. A ver si sale este video. Bueno, un poco de lo que es el lugar. Bien. Fíjense que es algo nuevo, tiene 2 ediciones, tiene 800 seguidores, no son tantos. 29 publicaciones, es algo nuevo. La primera edición fue en julio, la segunda edición fue en agosto, y no sé si va a haber una tercera edición, no dicen nada, no anuncian nada. A ver acá, que tenemos historias destacadas. Un poquito de qué se trata. No veo a nadie ahí mirando el partido de polo. Ni tampoco veo muchas fotos del partido de polo. After polo, sí. A ver. Sigo sin ver el partido de polo. No. Ahí está. Había sido un partido de polo. Bueno, no es con el afán de criticar nada, para nada, al contrario, me parece un buen producto, algo distinto, algo novedoso, y en el que se pueden hacer varias estrategias, alianzas con otras empresas, como por ejemplo con la boutique esa que le enseña
cómo tienen que ir, cuál es el outfit, cómo ir a ese evento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué trabajito tenemos que hacer? Vamos a ver si lo puedo compartir también. Acá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar el comportamiento del consumidor, ¿sí? De este consumidor, de este producto, entre copas y caballos. Primero nos vamos a poner del lado de la empresa, ¿sí? Desde el lado de la empresa, ¿de qué manera influenciaríamos en la decisión de compra del consumidor con cada variable del mix? Producto, precio, plaza, publicidad y promoción. ¿Sí? ¿Cómo yo atraigo a la gente a este evento? ¿Sí? Supongamos que ese sea nuestro Instagram, que nosotros seamos los organizadores. ¿Sí? ¿Cómo atraigo? ¿Cómo hago que la gente venga con esas variables? ¿Cómo influyo con ellos, con esas variables? Producto, precio, plaza, publicidad y promoción. Después, ¿qué factores ambientales estos influyen en la decisión de compra del consumidor? ¿Qué factores económicos, sociales, culturales y políticos influyen? Sí influyen. ¿Cuáles de ellos influyen en ese comportamiento? ¿Sí? Después, un poquito más abajo. Las características del consumidor. ¿Qué factores culturales, sociales, personales, psicológicos pueden influir en la decisión de consumo y de qué manera? Estos. ¿Sí? Estos factores internos, ¿cómo influyen en la decisión de compra? ¿Por qué van? ¿Cómo motivan? ¿Por qué van a ese evento? ¿Quiénes van? ¿Qué buscan esas personas que van a ese evento? ¿Qué es lo que quieren? Y después, definir las características del segmento de clientes al que apunta el producto. ¿Sí? ¿A quiénes está dirigido esto? ¿A qué personas? ¿A qué segmento está dirigido? ¿Qué intereses buscan los organizadores, ¿sí?, en los consumidores para atraerlos a su evento? Ir con botas, dice Natalia. Sí, con botas y sombrero hay que ir. ¿Está? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Entonces, con el Instagram abierto, sí, ahí tenemos bastante información como para hacer un análisis, ¿sí? Un poquito con observación, hacer un análisis un poco superficial y llegar a algunas conclusiones. Para llegar a conclusiones más profundas, bueno, tenemos que embarrarnos un poquito más, entender algunas entrevistas o algo más. ¿Hay alguien metido acá adentro? ¿Sí? Entonces, empecemos. Cualquier consulta, me interrumpen y lo vamos resolviendo, ¿sí? Pero en principio, definir de parte de ellos, ponerse en el lugar de ellos, ¿sí? Y cómo influir para que estos consumidores asistan a mi evento desde el marketing mix. Esa es la primera consigna. ¿Arrancamos? Tenemos un buen rato para trabajar. Profe, Sí, buen día. ¿Será Buen que día. puede mandar el Word al grupo WhatsApp? eso estaba por hacer y después no lo hice. Lo mando. Muchas gracias. ¿Qué diseño de producto hace que la gente asista a este evento? ¿Qué hicieron en el producto ellos? ¿Cuál es el producto? ¿O qué harían ustedes en el diseño del producto para atraer consumidores? ¿Qué pusieron? Todos me miran así súper asombrados, pero... Ese es el producto. Muy bien.
de compartir con personas que tengan el mismo estilo de vida, porque si vos ves, es como que la mesa está hecha justamente no tanto para, es para compartir con las personas que están en nosotros y que les guste y nosotros. Muy bien. ¿Por allá? Luego quería saber si el mismo evento acompañado con el estilo de vino o en el vino. Me dicen ustedes, ¿cuál es el producto? Yo sé lo mismo que ustedes, ¿eh? Yo solo miré el Instagram. Lo mismo que ustedes, ¿eh? Tengo la misma información que ustedes. Tenemos toda la misma información. ¿Cuál es el producto? Vuelvo a repetir, hablo de producto como sinónimo de servicio, ¿sí? ¿Cuál es el producto? O el servicio. ¿Cuál es? El partido de polo. ¿Será? Ah, eso es lo que me preguntaban. Yo no puedo llegar a escuchar lo que me dicen en el aula. Ah, en el grupo. Ahí dice, la experiencia del producto es la experiencia, el conjunto entre el sunset, gastronomía, polo y amigos. ¿No les parece que por ahí viene el producto? El producto es una propuesta. Uy, va muy rápido, no llegué a leer. Una propuesta con actividades ecuestres, polo, paseo a caballo, eventos sociales. El producto no es solamente tangible, sino vivencial, apuntando a lo aspiracional. Bueno, se me va el mensaje, no lo alcanzo a leer. Apunta a una experiencia única. Bueno. ¿Qué me decías vos recién? ¿Qué me decías? ¿Vos me estabas hablando recién? ¿No? ¿Quién me hablaba recién? Que me estaban comentando lo que decía... Allá, vos. Se me perdía. Un segundo, así me pongo el micrófono. Eso, dale. Escuchan los chicos del aula. No, que no tiene nombre acá, pero en el grupo mandaron que le escribieron a la mujer que organiza el evento. Ajá. Bueno, y sabemos que es una mujer. Sí. Y le dijo que el concepto del evento son los caballos, no el polo. Pero que coincidentemente lo hicieron con el polo porque tipo como que son amigos, tipo el polo y los caballos. Claro. Pero digamos que el producto principal serían los caballos, supuestamente. Los caballos. Sí. Bueno. No le vamos a discutir a la dueña, digamos, del evento, de lo que quiso comunicar. No el polo. Bueno. No vamos a discutir. No le podemos discutir lo que pensó el... ¿Qué me querías decir? Exactamente. Bueno, yo voy un poco por ahí. Hasta iría en contra de lo que dice la propia dueña. Pero no podemos discutir. Pero por lo que vemos, y lo podemos observar, o le podemos asesorar a la dueña. Che, mirá, no te vayas solo por el lado de los caballos. Me parece que lo que podés, el potencial que tenés en este producto viene por vender una experiencia social de estatus exclusiva, combinando la pasión de los caballos con otras cosas, que puede ser, ahí alguien mencionaba la cabalgata, el acariciar a los caballos, conocer un poco, la gente que le tiene miedo, sí, conocer un poco el ambiente, además de escuchar buena música, estar con amigos, pasar una tarde diferente. Me parece que todo eso es el producto. No es solo los caballos, ni solo el vino, ni solo lo que voy a ir a comer ahí, y ni solo la música, ni solo el atardecer en esas carpas y esos livincitos espectaculares. Me parece que todo eso es el producto. ¿O no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O solamente yo lo veo así? Para mí es un producto que tiene mucho potencial. La segunda edición que tienen me parece que tiene mucho potencial. Depende a lo que vayan haciendo, digamos, ¿no? Cómo van incentivando con estas variables, cómo yo atraigo a la gente. ¿Sí? ¿Qué estímulo despierto a la gente para que la gente vaya? Quizás si esta persona, la dueña, ve solamente los caballos y la posibilidad de que la gente esté con los caballos, me parece que es como un poco acotada esa visión. Me parece que esto es mucho más amplio y que puede tener mucho potencial. Incluso ampliar las alianzas de su diseño de producto. ¿Sí? Hoy hace una alianza, por lo que vemos, con una bodega y con los caballos, ¿sí? Con el polo, con los equipos de polo. Pero podría ampliar
su alianza, una boutique, por ejemplo, con un stand ahí ofreciendo la vestimenta, que si me voy y me olvidé el sombrero, que alguien ya, tac, me venda el sombrero y me pongo el sombrero y las botas o la alpargata si quiero tener el outfit apropiado para el evento, supongamos. Un stand con mayores propuestas gastronómicas. ¿Qué más podemos agregar? Tenían el banner de que están trabajando con uva. Uva tiene todo lo que es productos faciales de lo que tiene que ver con uva, productos Bueno, para el cuerpo. entonces puede ir ampliándose, puede convertirse en un gran evento, una mega feria, empezar a subir el precio, ¿sí? Darle más servicio. Bueno, en lugar de cobrarte 20 pesos, solamente 20.000 pesos, que sea solo ingreso, te cobro un poco más, como el ejemplo que dio Rita del Malbec a la Selva, que sale 60.000 pesos, pero te da la posibilidad de degustar todos los vinos. ¿Conocen la feria Malbec de la Selva? Es una feria de vinos, donde vienen bodegas, ¿sí? De todo el país, por supuesto de la región donde se producen vinos, exponen sus vinos y se puede degustar los vinos, ¿sí? Se paga un ingreso y se puede degustar todos los vinos que están ahí. Y después, y por supuesto, realizar compras de esos vinos. Eso tiene un valor de 60.000 pesos. Acá nos cobran 20.000 pesos por lo que preguntaron y es solamente el ingreso al lugar, ¿sí? Pero yo le puedo agregar más servicios y cobrar más, ¿sí? Profe, Bueno. de hecho, el Malbec de la Selva, un living salía 1 millón de pesos, que era para 8 personas. Ahí está. Bueno, esa también es otra estrategia de precio, porque con esa estrategia, ¿qué buscan? Que la gente vaya en grupo, ¿sí? Yo le hago un precio especial para grupos de 10 y le ofrezco un servicio adicional. Le ofrezco un lugar VIP, le ofrezco un living, le ofrezco algo distinto, ¿sí? Y un precio acorde a ese servicio distinto que le estoy ofreciendo. Tampoco, bueno, el Malbec de la Selva lo conozco poco nomás. Pero bueno, me parece que el producto, entonces, volviendo al producto, me parece que el producto puede ser más amplio, ¿sí? No es solamente los caballos, me parece que podría ser más amplio. Obviamente no vamos a ir en contra de lo que dice la propia dueña, pero sí podemos asesorarle y decirle, me parece que acá podemos hacer plata, hagamos un negocio. Bueno, como estrategia de precio, ¿qué creen ustedes? Ahí recién hablamos un poquito de precio. ¿Qué estrategia de precio? Acá dice Enzo, es como los 7 de rugby, que la mayoría no entienden o no miran los partidos, pero van más que nada para el after o estar ahí. Y eso tiene que ver con los grupos de aspiración, ¿sí? De pertenencia, pero de aspiración. Bueno, con respecto al precio, ¿qué estrategia de precio creemos que utiliza esta organización? ¿Promociones? Grupales. Puede ser como el ejemplo que hablábamos recién de los living, ¿sí? Hago un precio especial para un living para 10 personas, para 8 personas, para 5 personas. Hago un precio especial para atraer mayor cantidad de consumidores. Esa puede ser una estrategia. No sé si la tienen o no la tienen, pero puede ser una estrategia de precio. ¿Qué más? ¿Qué otra estrategia? ¿Cómo? Catas más económicas. Pero no nos cobran la cata, nos cobran solamente el ingreso. Este tipo de eventos lo que busca es vender también distancias. Ajá. O sea, no apuntan a todo público, sino a un público determinado. Sí. Lo que es, o sea, por ahí suben un poco más el precio de la entrada, pero te venden la exclusividad de no encontrarte en cualquier lado. Bueno, entonces, ¿la estrategia de precio es una estrategia de espumación o de penetración? ¿Cuál es la diferencia entre estrategia de penetración y de espumación? ¿No se acuerdan? Ya hablamos de la espumación. ¿Les pregunté o no les pregunté quiénes toman cerveza? ¿Pregunté? ¿Vieron a un amigo tomar cerveza si ustedes no toman cerveza? ¿La espuma dónde va? Arriba, ¿sí? Y generalmente es así, nada más. Un 20%, 30% del vaso. La estrategia de espumación de precios se llama espumación porque apunta a ese segmento, 20, 30% del segmento más alto. Entonces, una estrategia de precios altos es una estrategia de espumación. Puede ser que sea el precio medio a alto, porque no es un precio económico, ¿sí? Es un precio medio a alto. ¿Por qué? Porque apunta a un segmento exclusivo de la sociedad.
Entonces podemos decir que esa es su estrategia de precios. Una estrategia de precios media y alta. A algunos le puede parecer barato, a otros le puede parecer más caro, ¿no? Pero lo cierto es que no es accesible para todo el público. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otra estrategia de precios? De grupos, promociones por grupos, que es una estrategia de precios altos, medio altos. ¿Qué más? Sea una experiencia única y que justifiquen ese precio. ¿Sí? Podemos decir que la calidad del producto justifica un precio alto. ¿Sí? La exclusividad de la calidad justifica un precio alto. Bien, por ahí vamos. Eso hay que comunicarlo. Entradas limitadas, lo cual genera percepción de exclusividad, dice Agustín. Sí, también, es otra manera. Plaza. ¿Qué podemos decir de la plaza? Del lugar donde se desarrolla el servicio, donde se presta el servicio. ¿Qué podemos decir? ¿Que eligieron una cancha de polo así con gradas? Es un lugar espacioso. ¿Por qué es un lugar espacioso? Porque la gente no solo va a ver el evento, porque si es solamente para ir a ver el polo, una cancha de polo con algunas gradas y nada más, no necesito otra cosa, ¿sí? Pero acá lo que busco es otra experiencia, entonces la plaza está adecuada a esa experiencia. ¿Qué vieron? ¿Qué observaron de la plaza? ¿Qué tiene? Está ambientada, ¿sí? ¿Qué más? Gauchesco. ¿Eso cómo se llama en marketing cuando yo ambiento mi lugar de venta? ¿Cómo se llama? La plaza es el lugar donde yo vendo. Pero cuando yo ambiento, lo decoro de acuerdo al servicio que estoy prestando. No. Acá, por ejemplo, vimos, lo mencionó ella. No. En marketing, ahora estamos hablando de esto, ¿no? Y yo le pongo el alfalfa, no me acuerdo cómo se llaman los cubos esos de alfalfa, vestimenta gauchesca, algunas banderas. ¿Cómo se llama en marketing eso? La ambientación del lugar, la decoración del lugar. ¿Cómo se llama? No. A ver, ¿alguien del aula? Bueno, pero en marketing, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término del marketing? Cuando yo voy a un lugar y está todo ambientado a la temática de lo que vende el lugar, la música, los olores, los colores. A veces esta palabra que estoy pensando la relacionamos con otras cosas. Y me dan un llaverito, un recuerdito de eso. Ahí está, por acá viene. Merchandising. ¿Sí? El merchandising es eso. A veces nosotros asociamos el merchandising con un llavero, con una calcomanía, pero el merchandising es todo eso. ¿Sí? Esa ambientación, esa adecuación para reforzar la marca, para reforzar el evento, para reforzar el producto. Volviendo. Es parte del diseño del producto, todo eso. Ahora, volviendo al análisis de la plaza, ¿sí? Dijimos, se realiza en un lugar acorde para que el producto integral pueda desarrollarse. ¿Sí? ¿Cuál es el producto integral? Toda la experiencia. ¿Sí? Que podamos poner livings, que podamos poner la carpa esa grande. ¿Sí? Ahí Vivi pregunta, branding, no Vivi, el branding es el desarrollo de la marca. Eso es el branding. Lo que pensábamos era el merchandising. Entonces, bueno, volviendo a la plaza. ¿Qué particularidades tiene la plaza? Que es un lugar acorde al producto y servicio que voy a vender. ¿Sí? Entonces, yo como organizador tengo que buscar un espacio amplio, no tan alejado de la ciudad. ¿Sí? Por eso puede ser hasta el hipódromo, acá Garupá, que todavía son zonas metropolitanas. Acorde para el producto y servicio que voy a prestar. ¿Sí? Grande, espacioso. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bueno, publicidad y promoción. ¿Qué estrategia de publicidad y promoción?
Bueno, por lo que pudimos observar es solamente ahí en las redes, ¿sí? Hay noticias. Bueno, hay pautas publicitarias en medios. Bueno, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Qué le diríamos a la dueña? ¿Ustedes creen que falta publicidad o no? ¿Quiénes conocían el evento acá? Nadie. ¿Vos conocías? ¿Cómo te enteraste? Tu cuñado subió una foto que estaba. Así conociste el evento. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, ¿podemos trabajar un poco más en promoción y publicidad? Sí, podemos trabajar en comunicación. Solo con las redes. Fíjense que tiene 800 seguidores. ¿Es mucho o es poco? Estoy seguro que todos ustedes tienen más de 800 seguidores. Yo no, pero ustedes sí. Yo no llego, creo que ni a 300. Sí. Convenio con hoteles, con agencias de turismo. Sí, muy bien. Puede ser. Podemos pensar que en armarlo como un evento más convocante. ¿Qué más? ¿Qué otra promoción? Acá dice Salomé, ser activos en redes, invitar a gente conocida. ¿No les parece? Invitar a gente conocida que suba historias sobre sus experiencias, me parece muy acertado. Puedo traer un jugador conocido de polo, invitar, si quiero promocionar un poquito más el polo. ¿Sí? Hay un influencer. Ajá. Perfecto. Bueno, me encanta la idea. ¿Ya? ¿Quién tiene el teléfono de la dueña? Bueno, tenemos un paquete de marketing para ofrecerte. Sí, me parece que es un producto que tiene mucho potencial. Y claramente ustedes se dan cuenta de todas las cosas que se pueden hacer con esto. Que lo vamos descubriendo acá. Invitar a sommeliers conocidos, dice Zoe. Hacer anuncios pagos, configurar el anuncio con el objetivo de que ellos quieran llegar. Bueno, me parece bien. Vamos a la siguiente consigna. ¿Les parece interesante esto o solo a mí me parece interesante? Está bueno, ¿no? A mí me pareció novedoso, algo distinto. Y es un caso local que nos podemos poner en el papel de asesores de esta gente. ¿Qué factores ambientales, económicos, tecnológicos, políticos o sociales influyen en la decisión y de qué manera? ¿Llegaron a avanzar algo en esto? ¿No? Bueno, 5 minutitos y avanzamos con esto y después pasamos a la siguiente. Vamos a hacer una cosita. Esto vamos a hacerlo entre todos. Y el siguiente punto sí quiero que lo hagan individualmente. Después lo ponemos en común porque si no, no nos va a dar el tiempo. Nos vamos yendo por las ramas porque está interesante esto y después no nos alcanza el tiempo. ¿Qué factores ambientales, económicos, tecnológicos, políticos y o sociales influyen en la decisión y de qué manera? ¿Qué creen ustedes? Hagámoslo entre todos. ¿Algún factor tecnológico puede influir? ¿El marketing digital y las redes sociales influyen en la decisión de compra?
¿Cómo? Sí. Por eso no son acciones que puedo hacerlas yo mismo desde el marketing mix para influenciar. ¿Sí o no? Entonces está dentro de esto. El marketing digital, la promoción, ¿qué otra cosa dijeron? Las reservas online. ¿Está acá? No acá. Profe, respecto Sí. al factor tecnológico, ¿puede referirse, por ejemplo, a la venta online para las entradas, para que sea más fácil la venta? Eso es lo que discutíamos recién acá. Pero esas son acciones que puedo hacerlas yo desde el marketing para influir en el consumidor. Facilitarle el acceso a las entradas. ¿Sí? Ahora, ¿qué factor ambiental, ¿sí?, al que está expuesto el consumidor influye en su decisión de compra? Yo creo que tecnológico casi no hay. Creo yo. ¿Qué aspecto tecnológico puede influenciar en que yo adquiera o no adquiera un determinado producto? Bueno, ahí puede ser. Me voy más por el lado del influencer, que puede ser un influencer como un aspecto social, ¿sí? Lo que hablábamos de los grupos aspiracionales, el equipo. Cuando hablamos de factores ambientales, ¿sí?, hablamos de cuestiones externas al consumidor que afectan en su forma de consumir, ¿sí?, en su decisión de compra. No va ahí por ejemplo, un factor tecnológico, un factor ambiental, desde el punto de vista tecnológico, puede ser un cambio importante en la tecnología, como lo fue en su momento cuando salieron los celulares inteligentes, ¿sí?, que cambiaron la forma de realizar compras de los consumidores. Por ejemplo, ¿sí?, acá yo personalmente no observo un factor ambiental tecnológico que influya de manera significativa en la decisión de compra o no de este producto. Ajá. Que, bueno, ahí puede ser. Sí, un poquito por ahí puede ser. O eso como factor tecnológico, ¿sí? Pero después sí me imagino que hay otros factores del ambiente, como son los económicos y sociales y culturales, que sí pueden influenciar en la decisión de compra de este producto. Si de repente se pone de moda el polo a nivel local, ¿sí?, que todavía no es, pero si eventualmente se pone de moda el polo, es un factor cultural, social, cultural, ¿sí?, que influenciaría en la decisión de compra. ¿Sí? ¿Se entiende? O un factor económico. El mundo de la gastronomía, hotelería, el turismo en general, es muy sensible a la situación económica. Cuando Leonardo, ¿quiere decir algo? Sí, profe, una consulta y paso a sacarme una duda. Cuando usted dice así, se refiere generalmente en el sentido general, ¿no es cierto? Porque por ahí un consumidor puede tener un gusto, una forma particular también diferente, por ejemplo, que puede influenciar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tecnológico, por ejemplo, medios de pago. Alguno, por ejemplo, pues si yo no uso este medio, no quiero utilizarlo, por eso tiende a no comprarlo, por ejemplo. Pero que está hablando en forma general, ¿no es cierto? Eso que decís vos, Leonardo, son estos factores internos, lo que se dan dentro de la caja negra, lo que le pasa internamente al consumidor. Puede ser un rechazo a lo tecnológico, como decís vos, prefiere no comprar online, prefiere comprarlo personalmente, como, por ejemplo. Ahora estamos trabajando factores de afuera que influyen en mi comportamiento de compra o de no compra. Le decía que los servicios gastronómicos, hoteleros y turísticos en general son muy sensibles a la situación económica. Cuando estamos en crisis, lo primero que hacemos es dejar de salir, ¿sí? Priorizamos otros gastos.
Después, cuando nos estabilizamos o nos acostumbramos a estos nuevos precios, ahí retomamos nuestra costumbre de salir nuevamente, ¿sí? Y esto lo puedo hablar con fe porque yo tengo un negocio gastronómico y es un rubro sumamente sensible al humor de la sociedad. Al humor, digamos, me refiero a las sensaciones que tiene la sociedad respecto a la economía, a la situación económica. Sumamente sensible. Entonces, aspectos económicos, factores del ambiente económicos, sin duda que influyen en la decisión de compra de este producto y de este servicio, ¿sí? Profe, Políticos, sí. yo tenía una consulta acerca de, por ejemplo, si tenemos, obviamente tenemos una plaza que, por ejemplo, tiene parrillas, tiene quinchos, pero eso sería dentro de plazas. Pero si ubicamos, por ejemplo, el quincho está todo podrido, qué sé yo, las parrillas están mojadas, eso no entraría, mojadas o en mal estado, eso no entraría dentro de tecnologías. No. Vuelvo a repetir, porque esto se presta para confusión. Por eso estamos haciendo este ejercicio práctico para entender. Los factores ambientales, ¿sí? Tecnológicos, sociales, políticos, ¿sí? Son cuestiones que suceden en el macroentorno. ¿Se acuerdan cuando hicimos el macroentorno? ¿Sí? Esos factores que influyen en las empresas. Bueno, lo mismo acá en el consumidor. Esos factores macro que influyen en esa decisión. Yo decía tecnológicos. Bueno, cuando se lanzó el smartphone, el primer teléfono inteligente, allá en el 2006, 2007, influyó en las decisiones de compra, en el comportamiento de consumo, ¿sí? De los clientes. Fue un factor tecnológico importante que influyó en la forma de consumir. Factores sociales, una pandemia, ¿sí? Una corrida del dólar, por ejemplo, como factor económico, que se dispare la inflación como factor económico, influye en la decisión de compra, en el comportamiento del consumidor. Factores externos, ambientales. Si mañana hay una rebelión, una pelea, saqueo y hay un toque de queda, ¿sí? De repente, son cuestiones sociales, políticas, ambientales que interfieren en el comportamiento del consumidor. A eso nos referimos con aspectos del ambiente, ¿sí? Los que más suele haber son los económicos y sociales. Una guerra, por ejemplo. Claro, creo que no se entendió igual. Lo que me refería es, por ejemplo, si hay un factor externo como la lluvia, pero dentro de lo tecnológico, exactamente, dentro de lo tecnológico, por ejemplo, no hay un quincho, no hay un techo, entonces descartamos el lugar, por ejemplo, porque ese día que queremos ir llueve y no hay techos, no hay lugares para resguardarse, etcétera. ¿Eso puede llegar a entrar dentro de tecnológicos o es muy rebuscado? Me parece como muy rebuscado. Yo lo pondría más dentro del mix de marketing, digamos, que es el lugar donde yo presto el servicio. Si no está en condiciones, no voy a poder influenciar en un comportamiento positivo de consumo. Profe, una consultita. Respecto a los factores políticos, Ajá. las regulaciones, por ejemplo, respecto a alcoholemia, ¿pueden influir en la decisión de compra? Por ejemplo, Sí, por supuesto, por se supuesto. hace un evento de vino, pero en la entrada a la ruta está la municipalidad con un control. Me doy vuelta y me voy. Porque Sin no duda, voy a contratar sin duda un que es Uber, un factor del ambiente que condiciona el consumo y el comportamiento de compra, ¿sí? A ver, si vamos al ejemplo que nos dio Rita, cuando hay elecciones no se puede vender alcohol a partir de las 10 de la noche, ¿sí? En los comercios en general, en teoría, ¿no? Pero supongamos que todos cumplimos las reglas. ¿Qué hace el consumidor? ¿Compra antes? compra ¿O no? antes y toma en la casa. Lo mismo la Compra antes estudiantina. y se lo toma en la casa. ¿Es un cambio en su conducta de consumo? ¿Sí o no? Claro. Por supuesto, es un Lo cambio. mismo la estudiantina, profe, que La alrededor estudiantina. quisieron la Bueno, costanera y no se puede tomar ahí alcohol, está. ese día no salís. Rita nos trajo unos maravillosos ejemplos que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político. ¿Sí? Fíjense cómo estos eventos, la costanera, condiciona el consumo. ¿Sí? De lo que yo voy a elegir, no puedo ir a la costanera a consumir. ¿Por qué? Porque está cortada.
¿sí? Porque está interrumpido el tránsito, porque no puedo consumir alcohol en ese sector, entonces me dirijo hacia otro sector. Cuando hay elecciones, hasta las 10 de la noche se puede vender alcohol, hasta las 10 o hasta las 8, no me acuerdo. Pongamos que sea hasta las 10 de la noche. Se puede vender alcohol. ¿Qué hace el consumidor? Compra antes, ¿o no? ¿Qué hago yo desde mi empresa? Le recuerdo, che, acordate que a las 10 de la noche no te puedo vender, vení antes. ¿Sí o no? Eso es lo que tengo que hacer yo desde mi negocio. Acordate que hasta las 8 estamos de corrido, trabajo de corrido hasta las 8, no corto a la siesta, trabajo de corrido a las 8 para complementar ese horario que no voy a vender, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en base al comportamiento del consumidor, yo adapto mis estrategias de marketing. ¿Sí? Entonces, esos son los factores ambientales a los que nos referimos. Cómo esos factores ambientales influyen en el comportamiento del consumidor. Ahora, analizando este caso puntual, me parece que un factor tecnológico no hay que influya en el consumo o no consumo de este producto. ¿Algún factor político? Me parece que no hay, salvo que haya elecciones y no se pueda hacer un evento anterior, un día antes. Profe, perdón, para agregar al político, a mi criterio, si el evento recibe apoyo oficial o turístico, por ejemplo, bien. hay gente que le da valor a eso porque si cumple si recibe un apoyo del Estado, normalmente cumple con todas las regulaciones. Y si vamos con chicos, por ejemplo, bueno, capaz que un evento de este caso solo para adultos, pero si vamos con chicos y bueno, va a haber seguridad, va a estar la policía, si pasa hay algún problema, me da cierta confianza para decir que el evento está avalado, digamos. Sí, sí, por ese lado sí. Pero y también hay eventos que por ahí tienen como una bandera política. No es el caso, no es este caso, pero hay eventos que tienen una bandera política y también puede influenciar en mi decisión de compra o no compra, ¿de acuerdo? Si yo simpatizo o no simpatizo con esa bandera política. Todos esos son factores ambientales que influyen, ¿estamos de acuerdo, Rita? Ahora, lo que yo me imagino, analizando este caso, y por lo que vemos, por lo poco que conocemos, lo que vemos en Instagram, conozco lo mismo que conocen ustedes, me imagino que un factor político acá no influye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene una bandera política, no hay una cuestión política que condicione el comportamiento de compra, salvo que haya una elección al otro día, entonces esos consumidores quizás estén abocados a algún trabajo político, alguna otra cuestión, y por eso no asistan al evento. ¿Sí? Sabemos que la ciudadanía participa en las elecciones como fiscales, presidente de mesa, ¿sí? O otros roles en las elecciones. Entonces, quizás esas personas el día anterior a las elecciones están en un curso, en una capacitación o preparando el trabajo que van a desarrollar al otro día en las elecciones. Entonces, por eso quizás no asistan al evento. ¿Se entiende? Como factor político, como factor social. ¿Sí? Unas elecciones, y si el evento se hace el sábado antes de las elecciones, quizás vaya poca gente porque esa gente va a estar trabajando o va a estar abocada a las elecciones. Entonces ese puede ser un factor, un poquito rebuscado, pero podría llegar a ser un factor. Pero me parece que el factor más importante acá es el factor económico, ¿sí? Que puede llegar a influenciar en la decisión de compra o no compra. Si de repente se desata una crisis, ¿sí? Esos 20 pesos, si bien esos 20.000 pesos, que quizás por ahí no son muchos, pero si estamos en crisis, me guardaré esos 20.000 pesos para consumir otra cosa más importante, ¿sí? No lo voy a gastar en recreación, lo voy a gastar en otra cosa más importante. ¿Se entendió? Entonces lo que son los factores ambientales externos, ¿sí? No internos y no tienen nada que ver con nuestra propuesta de marketing, ¿sí? Son otros factores. Bueno, vamos rapidito. No sé si lo vamos a terminar. Pero me gustaría debatir esto más en profundidad, que tiene que ver con las características del consumidor. Que esto es lo más importante, entender qué motiva al consumidor a participar en este evento, a asistir a este tipo de eventos. ¿Qué factores culturales, sociales, personales y psicológicos pueden influir en la decisión de consumo y de qué manera? Esto es algo que tienen que desarrollarlo. Quiero que lo trabajen, que lo piensen
En todo caso, lo ponemos en común en la clase que viene porque no nos va a dar el tiempo. Pero quiero que trabajen esto, porque esto es parte fundamental, es esto. ¿Sí? Eso tiene que ver con esto. ¿Qué factores internos del consumidor influyen en su decisión de compra? ¿Qué factor? Los grupos de referencia, el estatus, la familia, los amigos. ¿Sí? Hablamos de los grupos de referencia, hay una clasificación amplia y hay más clasificaciones. ¿Sí? No quisimos entrar en tanto detalle, pero hay una amplia clasificación. Los grupos de referencias influyen en esto. El factor cultural influye, social, psicológico, los roles, el estatus, influyen a la hora de consumir este producto. Eso es lo que tenemos que analizar y vamos a dejarlo para la clase que viene. ¿Sí? Y después el otro punto, definir las características del segmento de clientes al que apunta. Y no me alcanza con que me digan, apunta a la clase alta. No, no. ¿Cómo es? ¿Qué piensa ese segmento? Porque en realidad es un nicho, más que un segmento, es un nicho de mercado. ¿Qué características tiene? ¿Qué intereses? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué motivación tiene ese segmento? ¿Sí? Así que les voy a pedir que lo trabajemos. ¿Ya están guardando las cosas? Yo no dije que terminó la clase todavía. Pero trabajemos esto, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora porque no nos va a dar el tiempo, porque hay mucho para debatir con esto y nos vamos a ir lejos. Lo vamos a volver a tocar la clase que viene. Pero es importante este trabajo para entender esto. Todo esto. Profe, Fundamentalmente acá y acá. Que es la parte que más nos interesa. ¿Sí? una consulta en los libros que mencionaron ustedes, ahí explica mejor para entender mejor estos temas, porque un poquito lo estoy entendiendo, pero todavía cuesta. ¿Y son Cuesta solo estos entender. factores? Sí. Cuesta entender, por eso estamos dando, si bien ya ayer Silvio terminó de dar esta unidad, seguimos enroscados acá, porque cuesta entender, son algunas cuestiones muy abstractas, muy nuevas para ustedes quizás, entonces cuesta entender y por eso tratamos de volcarlo con un ejemplo y con un caso local que podemos llegar a conocer. Profe, ¿y Sí. son esos cuatro nomás? Porque en otro lado también figura el ambiental, o son estos cuatro: económicos, tecnológicos, políticos, sociales, o hay otros factores más. Puede haber alguno más, alguno menos, ¿sí? Pero estos son Pero los lo que más vamos a usar importantes. en la materia son En el estos libro cuatro, ¿no? de Kotler está esto, ¿sí? Y si ustedes buscan en internet, por supuesto que hay un montón de material. Si buscan sobre factores, si buscan sobre los grupos de referencia, van a encontrar un montón, ¿sí? De material, un montón de cosas para leer y lo van a entender bien también. Acá por cuestiones de tiempo no nos da para profundizar tanto. Ahora sí, terminó la clase. Nos vemos la semana que viene.